¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Ángel. Pues bueno, lo que comentas es cierto. Ayer hubo una manifestación, una movilización multitudinaria en Culiacán. Hubo miles de personas que salieron, tanto adultos como niños, niñas, que salieron a las calles, salimos a las calles, porque justo hay una indignación a partir de que ya se cumplen casi 5 meses de una violencia exacerbada a raíz de la confrontación entre los grupos criminales. Y es una violencia que no para, que no cesa, aunque se han aplicado distintos operativos, algunos encabezados de manera local, otros ya de manera federal, y esto ha arreciado tanto que también ha incluido a niñas, niños y adolescentes como víctimas civiles, como víctimas inocentes. El último caso conocido es el caso de Gael y Alexander, quienes viajaban con su papá, el señor Antonio Sarmiento, durante la madrugada del domingo, en el fraccionamiento de Los Ángeles, al norte de la ciudad de Culiacán. Al señor, mejor dicho, le pararon unos hombres armados, le querían quitar el vehículo. El señor, queriendo con él, trata de evadir esta situación, y los hombres armados lo atacaron a balazos. El señor Antonio falleció minutos después. Él alcanzó a salir de su vehículo y a pedir ayuda. Los niños, Gael, a las horas se daba a conocer su muerte debido a las heridas de bala en un hospital de la ciudad de Culiacán, y 2 días más tarde también Alexander, de 9 años, falleció por esa misma situación. Esto creó un panorama de indignación, de mucha incertidumbre y de mucha indignación en la comunidad, en una ciudad que somos de cerca de 1 millón de habitantes, y ha provocado también el llamado de distintas organizaciones a movilizaciones. Esto no había sucedido de esta manera en estos casi 5 meses, y lo que sucedió ayer, pues bueno, ya ha sido conocido también. Hubo, insisto, miles de personas que salieron, que gritaron muchas consignas, entre ellas fuera Rocha, fuera narcogobernador, haciendo alusión a que no se había hecho, que no se ha hecho una solución a este conflicto. Y fue una manifestación, incluso llegó al Palacio de Gobierno. Hubo un grupo de manifestantes, solamente un grupo, que irrumpió el Palacio, que quebró cristales, que también rompió paredes, que también irrumpieron en el despacho de la oficina del gobernador, y que llegó a solamente explosivos materiales, no a más. Y después, posteriormente a eso, y también ante un llamado de la comunidad y que acompañaba a la madre de la señora Rocío, la madre de Gael y Alexander, ante el llamado de la señora y también de los maestros que acompañaban a la señora, paró esta confrontación, paró también la movilización. El gobierno del Estado dijo que no iba a tomar alguna represalia, sino que comprendían la indignación. Y bueno, esto lo que nos ha traído es básicamente también otra serie de expresiones que están convocando pues a una nueva movilización el día domingo, para poder llevar a cabo más manifestaciones para exigencia de justicia, no solamente en el caso de Gael y Alexander, sino también a gran parte de la comunidad de personas que han sido tanto desaparecidas como asesinadas en este estado, insisto, en un periodo de casi 5 meses. Pues buenas tardes, te saluda Josefina Real. Darle a nuestra audiencia un poquito más de contexto, decirles que ya vivimos ese entreguismo a Donald Trump en el pasado, con el tema de Rápido y Furioso, esa entrada de armas, que lo único que hizo fue precisamente armar a los cárteles de la droga, cuando se supone que se iba a combatir o resolver el problema del narco. Y lo que hoy se están viviendo en Sinaloa, desgraciadamente, un día sí y otro también, ya lo dices, desde hace unos 5 meses, pues esta es la captura de el Mayo Zambada, y México sigue el día de hoy exigiendo explicaciones a Estados Unidos de qué fue lo que ocurrió en ese entonces. Quisiera preguntarte, ya de que nos narras todo esto y hablas de que va a haber más movilizaciones, ¿qué dice al respecto el gobernador? ¿Qué dice al respecto otras esferas, por ejemplo, en el poder legislativo? El gobernador no ha dicho nada, que ese ha sido uno de los grandes enojos que tiene la población. Esta movilización terminó precisamente así porque no ha habido una respuesta del gobernador. Hubo una expresión por parte del secretario general de gobierno, Feliciano Castro Vélez, que es el vocero también del gobierno del estado, y él mencionaba que comprendían el tema de la indignación. Daba también a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal tomó la investigación del caso de los niños asesinados. De manera especial tomó el caso trabajando la investigación junto con la Fiscalía General del Estado.
otro lado también, como bien lo preguntas, Josefina, está la diputada María Teresa Guerra Ochoa, que ella, como presidenta de la Junta de Coordinación Política, primero llamó a un minuto de silencio por los niños. Hubo reproches por este minuto de silencio por parte de ciudadanos diciendo que no llevan un minuto, sino que llevan 5 meses guardando silencio por toda la violencia. Y lo que posteriormente dice la diputada es que no se debía llegar a la violencia, que no se debía llegar a esta situación de irrumpir en el despacho del gobernador. Ha habido críticas en torno a su postura, dado que la secretaria, antes de ser secretaria, era activista, feminista, que también encabezó marchas, que también encabezó protestas, manifestaciones, expresiones. Finalmente, ahora lo que vemos es que, insisto, hay una indignación importante por parte de la ciudadanía. Y justo en este sentido, Marcos, bueno, si acaso la respuesta que de repente se conoce por parte de la autoridad estatal, pues es en el mismo tenor, ¿no? De culpar a los grupos delictivos, de decir que se está trabajando, en tanto la Federación asegura que pronto llegará la paz a esta entidad. Además de Culiacán, ¿cuántas comunidades, inclusive cuántas ciudades todavía de Sinaloa se ven afectadas por esta exacerbada violencia? Antes de entrar con eso, justo, ¿no? También Josefina me preguntaba sobre el tema de las armas, ¿no? Sobre todo esto. Ciertamente, Josefina tiene mucha razón. Hace unos años vivimos una situación muy violenta. Recordemos que entre 2006 y 2014 en todo el país incrementó esta violencia, pero sobre todo para nosotros en Sinaloa fue a partir de 2008, con el asesinato del hijo de un criminal que es Joaquín El Chapo Guzmán, pero luego de ello se vino una serie de asesinatos, balaceras y todo esto. Mucho de eso se debió haber confrontado con estos operativos federales y desgraciadamente hoy ya conocemos la historia. Se privó pues de esta seguridad también a los ciudadanos, a las ciudadanas, y muchas de esas armas corrieron y siguen corriendo en las calles, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, que ha habido una gran cantidad de operativos interesantes, importantes, una gran cantidad de armas que han sido decomisadas, aseguradas, y todas esas tienen el sello, ¿no? De haberse producido, haberse trabajado en Estados Unidos. Es muy importante decir que sí, efectivamente sí, creo que estamos en un momento geopolítico muy importante, muy importante, porque se están discutiendo varias cosas, entre ellos el tema de convertir o nombrar, mejor dicho, por parte del gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas a los grupos criminales en México. Pero sí estamos, creo que también en un momento muy importante para que México también tome una postura y decir, sí, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no trabajamos mejor bilateralmente? Porque la gran cantidad de armas que están llegando a las calles y que nos están asesinando a todas y todos, lo que están siendo utilizadas para desaparecer a muchísimas personas son precisamente armas que vienen de Estados Unidos y que se compran de manera legal en Estados Unidos y que luego llegan a México de manera ilegal, pero que cruzan las fronteras, cruzan las aduanas. Entonces, es muy importante traer esta colación, es muy importante también decir que justo estamos en un momento histórico a nivel geopolítico, a nivel regional, México, Estados Unidos, y que eso que es tan histórico y que es tan enorme se ve o se puede ver, se puede datar, documentar con esas cosas que parecieran que son chicas porque estamos hablando de solamente un estado en el país, pero que también se ha replicado en otros estados, precisamente como Jalisco, como Zacatecas, como Guanajuato, Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, insisto otra vez, o sea, Colima incluso, o sea, estamos hablando de que no estamos viendo un momento de paz, ¿no? Entonces sí es muy importante decir y resaltar esto que insisto preguntado también Josefina. Respecto a los alcances de esta violencia exacerbada, ¿en cuántas comunidades, cuántas ciudades, además de Culiacán, allá en el estado de Sinaloa? De acuerdo con datos de la misma Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a esta violencia y también datos que hemos podido recuperar periodistas, esta violencia ha alcanzado principalmente a los municipios de Culiacán, de Nabolato, El Dorado, Cozalá, San Ignacio, Concordia y Mazatlán. Eso solamente, si lo viéramos territorialmente, estamos hablando de casi la mitad de los municipios que tiene Sinaloa y casi la mitad del territorio que tiene Sinaloa, y la mayoría de la violencia ciertamente la hemos documentado mucho sobre zonas urbanas de Culiacán y de Mazatlán de manera principal, pero mucha de la violencia que está ocurriendo en el estado, muchísima está ocurriendo en zonas rurales de varios municipios de los que acabo de nombrar, y a la que no se puede llegar y que están silenciados por esta misma violencia, que están silenciados por grupos criminales
y no podemos llegar hasta allá porque también han ocurrido en otros momentos de esta misma temporada de violencia, amenazas y represalias contra periodistas y contra activistas, ¿no? Hace unos días, por ejemplo, nosotros documentábamos en Revista Espejo cómo es que había 2 activistas, madres buscadoras, que fueron agredidas por personas que recibieron mensajes, que recibieron llamadas, que fueron golpeadas, incluso que tuvieron agresiones físicas. Hay una situación, y todo esto es para exigirles que dejaran, así lo mencionaron ellos, que dejaran de hacer ruido, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento muy tenso en la población, y sobre todo, ciertamente, y que gracias por hacer esta pregunta, sí, mucho de lo que documentamos está pasando en zonas urbanas, pero sobre todo en zonas rurales. Justo para cerrar esta charla te iba a preguntar eso, Marcos. Pues nosotros lo sabemos porque nos dedicamos a eso, a investigar, a reportear, a informar, pero a lo mejor nuestra audiencia no se da o se imagina a qué nos enfrentamos. Tú ya lo acabas de narrar, cómo activistas, periodistas se enfrentan pues a este tipo de amenazas. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia. Cuídense mucho, seguimos en contacto. Reiterarle a la audiencia, yo coincido con otros colegas quienes lo afirman, de que el fentanilo lo crearon las farmacéuticas de Estados Unidos, no lo creó el cártel de Sinaloa, no lo crearon los chapitos, pero bueno, ahora tenemos este infierno. Un abrazo, Marcos. Un abrazo muy fuerte para ti, José, para José Ángel y la producción. Un abrazo también a la auditoría que nos está escuchando. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Así las cosas. ¿Usted qué opina?